y voy realmente a imitarte. Ahí ven que de inmediato hay una pequeña dificultad. Ahí vamos a decir, no, espera. Hay una buena imitación y hay una mala imitación. Y todo el problema para pensar la violencia es de saber cuál es la frontera entre la buena imitación que es necesaria a cualquier reproducción de la cultura humana y la mala imitación que al parecer nos lanza obviamente en la violencia. Todos los profesores conocen eso. Yo no quiero que mis colegas me imiten para solicitar becas de investigación. No, me gustaría ser el único en hacerlo. No quiero que mis colegas me imiten al publicar. No, sería más fácil para mí si yo lo hago solo. Por lo que al parecer hay una buena imitación pacificadora y una mala imitación que genera violencia. Pues todo el problema es de lograr pensar cómo se articulan esas dos imitaciones y si se pueden realmente articular, o si al contrario debemos asumir que toda identidad, toda mismidad, toda imitación es un proceso violento. Muchos de ustedes, me imagino, se dirán que, y tendrían completamente razón, que no hemos esperado a Girard para saber que los seres humanos se imitan los unos los otros. Lo dijo Freud, lo dijo Spinoza, lo dijo Rousseau, lo dijo Aristóteles, lo dijo Platón, lo dijeron 1000 pensadores. Y además podrán añadir más bien que nadie quiere imitar a los otros. Si ustedes les preguntan hoy a los jóvenes lo que ellos realmente quieren, pues ninguno de ellos les va a decir, yo quiero imitar a tal persona. Es precisamente lo contrario. Les van a decir que quieren ser personas originales, que quieren ser personas singulares, que quieren distinguirse de los otros, que no quieren seguir a las masas. Entonces, ¿cómo es posible que logremos pensar que a partir de un deseo microscópico de distinción estemos todos imitándonos los unos a los otros? Pues es precisamente eso lo que nos permite pensar Girard con lo que él llama la contraproductividad de la identidad. Y para poder explicar eso, quisiera convocar a otro filósofo del siglo XVII, que es precisamente Spinoza. En un pequeño texto de Spinoza explica por qué los seres humanos no deberían seguir o no deberían perseguir a los honores. ¿Por qué no es un buen proyecto filosófico lanzarse a seguir los honores? Y lo explica por la razón siguiente. Dice, quien persigue a los honores siempre está condenado a seguir a los mediocres. Lo que es al parecer algo difícilmente pensable. Porque como el querer seguir medallas, el querer buscar honores, me lleva de manera necesaria a siempre seguir a los mediocres. Y eso es precisamente la contraproductividad del deseo de diferencia. Me imagino que todos acordarán que buscar medallas o buscar honores es querer precisamente distinguirse. A tal punto que no sé si esto funciona en español, pero en francés una medalla se llama una distinción. Obtener una medalla es ser distinguido por alguien. Por lo tanto, me diferencio del grupo que no obtiene medallas. Pero ¿cómo hacer para obtener medallas? Imaginemos que yo sea nombrado profesor de universidad en China y que quiera que el gobierno chino me reconozca como un excelente académico para que pueda otorgarme una medalla. Pues la única opción que tengo para distinguirme en China es entender el criterio de distinción que ha establecido el pueblo chino. Y ese criterio de distinción es el criterio de distinción para el cual precisamente todos los chinos están luchando hoy en día. Por lo tanto, para distinguirme, no tengo otra opción que hacer exactamente como todo el mundo. Si yo quiero distinguirme como un excelente profesor universitario, ¿qué es lo que debo hacer?
tener PhDs, publicar, dar conferencias, intentar dictar seminarios al exterior. Sí, pero sí ven que esto es precisamente lo que todos los universitarios desean. Por lo que realmente me distingue no es hacer lo que nadie quiere hacer. Lo que realmente me distingue es lograr alcanzar el deseo que tiene todo el mundo. Por lo tanto, el verdadero proceso de distinción es también y a la vez un proceso de mimetismo, que es lo que entendió perfectamente el marketing del siglo XXI. ¿Qué es lo que me distingue más en una autopista? ¿Manejar en Fiat o manejar en Ferrari? Pues obviamente es el manejar en Ferrari que me distingue. ¿Pero por qué esto me distingue? ¿Porque nadie quiere manejar en Ferrari? No. Porque todo el mundo quiere manejar en Ferrari. Por lo tanto, distinguirme es ser mimético. O para distinguirme no tengo otra opción que imitar a absolutamente todo el mundo. Y de ahí que podamos entender por qué tal vez la violencia es algo ineluctable y del cual no haya realmente salida completa. Porque mientras querramos imitarnos los unos a los otros, estamos condenados a la violencia. Pero si queremos distinguirnos los unos de los otros, también estamos condenados a la violencia. Porque tanto el proceso de identificación como el proceso de distinción son procesos que nos llevan racionalmente al mimetismo y por lo tanto a la rivalidad. Hay entonces en toda la filosofía de Girard un nuevo pensamiento del deseo que ya no es simplemente deseo pensado como línea entre un sujeto deseante y un objeto deseado, sino que la figura del deseo es la figura triangular, en la cual entra el sujeto, el objeto y lo que él llama el mediador del deseo, es decir, la persona que imito a la hora en la cual yo esté deseando. Y podríamos imaginar, por lo tanto, tres soluciones distintas a la violencia mimética. Una que jugaría sobre el polo sujeto del triángulo, una que jugaría sobre el polo objeto y una que jugaría sobre el polo mediador del deseo. Veamos rápidamente esas tres opciones. Hay una disciplina que intentó pacificar a las sociedades humanas actuando sobre el polo objeto del triángulo del deseo mimético. Y esa disciplina es la economía. Y más precisamente la economía liberal. Puesto que los seres humanos entran en rivalidad a la hora que dos de ellos desean un mismo objeto, pues es fácil, apostaba la economía, de multipliquemos los objetos para que todos puedan desear un mismo objeto sin entrar en conflicto. No obstante, esta opción no funciona porque la economía no entendió de qué hablábamos cuando hablábamos del mismo objeto. Si ustedes ponen dos niños en una sala con dos juguetes exactamente idénticos, es muy probable que rápidamente estén peleando para el mismo objeto. A pesar de que los dos objetos son idénticos, pero ellos no quieren el mismo objeto que el otro tiene, no, quieren el objeto que el otro tiene. Por lo tanto, actuar sobre el polo objeto no basta. Podríamos imaginar actuar sobre el polo mediación o mediador. Puesto que si nos imitamos los unos los otros entramos en conflicto, pues intentemos imitar a personas que no nos hagan entrar en conflicto. Entonces, por ejemplo, imitemos los deseos de personas muertas. Todos entienden que si yo hoy en día imito el deseo del presidente francés para poder gobernar mi país, mi deseo entra en conflicto con el suyo. Pero si imito el deseo de Napoleón, mi deseo ya no puede entrar en conflicto con el suyo.
Por lo tanto, al parecer, eso podría pacificar los deseos. No obstante, tampoco funciona, porque si mi deseo, que imita al deseo de Napoleón, no entra en conflicto con su deseo a él, entra en conflicto con el deseo de todas las personas que lo toman a él como modelo del deseo. Por lo tanto, tampoco funciona. Quedaría entonces una última opción, que sería simplemente dejar de desear. Es decir, actuar sobre el polo sujeto del triángulo. Esta opción, lamentablemente, tal como lo enseñó el psicoanálisis, es imposible. Por lo tanto, al parecer, el polo o el triángulo mimético está completamente cerrado sobre él mismo. Y está completamente cerrado sobre él mismo porque entendió que toda violencia es una violencia de la identidad y no una violencia de la diferencia. ¿Y por qué la violencia siempre es violencia de la identidad? Y ahí ya, con eso cierro ya. Hay un pequeño texto que Sartre publicó en el año 1945 que se llama Reflexión sobre la cuestión judía. Y es el texto que Sartre escribe sobre el problema de la identidad. Y se pregunta, bueno, ¿qué es un judío? ¿Por qué existe antisemitismo? ¿Y cómo podemos luchar contra eso? Y Sartre comienza diciendo, para el antisemita, el judío es una persona que tiene alguna característica específica, alguna marca identitaria, y es a raíz de esta marca identitaria que los antisemitas van a poder discriminarlo o van a poder violentarlo. Es por su identidad propia que el judío es actualmente